Sí, sí, hola, sí, sí, hola. Solo cuando te vayas a poner a hacer la conferencia. Hola. Muy bien, gracias. Soy Alejandro, yo no. Las fotos estaba hablando con el chico del año 56, tenés que tener fotos de cuando yo tenía 16 años y tu padre 17 años. Hicimos una fiesta aquí de la cocinita. Ah, sí, sí. Hay fotos por ahí en el patio. Sí, sí. Porque personalmente tenemos un poquito de feria. No sé, ¿qué dice que había que encontrar el niño de los cuadros que tenía donde nada. Y luego parecía que estaba hablando el niño de y la mía, Pues muy bien. que hacía 80 años, 80 la parte que tenía 87. Mi padre tendría ahora, nació en el 39, 87. Sí. Así es. Esta es la leyenda. Leyenda negra, leyenda dorada. Leyenda dorada. Leyenda negra, leyenda dorada. Leyenda dorada. Y luego, Leyenda dorada. no, por eso, que luego voy a leer ¿Qué es lo la blanca y la negra. La leyenda de los romanos que se cagan en ella y la leyenda de los que no se cagan en ella y la presentan de otra manera. Y entonces es un recorrido histórico de realidad desde el post-actium hasta el final del 19. ¿Vale? Porque la siguiente ya será el mito, eso va a ser el siglo XX, el cine, el teatro y todo eso. Y luego, Cuando quieras empezar, la parella cuando me digáis, esperamos a mamá. Van a faltar sillas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué es esto? Hola, ¿está bien? Buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber. Esta tarde tenemos aquí hay un sitio libre. Esta tarde tenemos una nueva conferencia dentro del ciclo de conferencias sobre Cleopatra que realiza Áñez Noguera. Un ciclo que, como ven, pues está teniendo un éxito tremendo. Áñez Noguera es historiadora del arte, es también licenciada en Derecho, es patrona de la Fundación Libertas 7 y directora general de la Sociedad Libertas 7. Hoy nos presenta la segunda conferencia del ciclo, El misterio Cleopatra. Ya habló sobre Cleopatra a nivel histórico, sobre la persona de Cleopatra durante su vida. Hoy nos va a hablar sobre Cleopatra una vez fallecida, sobre cuál fue la leyenda que se forjó de Cleopatra tras su muerte. La leyenda negra, la leyenda que sobre todo los romanos y sobre todo la figura de Octaviano, que después se convertiría en Augusto, forjó para demonizarla, para crear ese enemigo de los romanos, pero también nos va a hablar sobre la leyenda dorada, sobre la leyenda positiva que se creó sobre Cleopatra. Sobre esta base de leyenda de esta gran figura de Cleopatra evolucionó el personaje a través de los siglos. Entonces vamos a ver esta evolución de Cleopatra hasta el siglo XIX y esta va a ser la base sobre la cual veremos en las futuras conferencias, porque quedarán otras dos que Áñez Noguera impartirá después del verano. Veremos cuál será la evolución en otros temas muy interesantes que podrán ver en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Así que, sin más preámbulo, les dejo con Áñez Noguera. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Como ha comentado Alejandro, esta es la segunda conferencia de la serie. Estas conferencias, como ya comenté en la vez anterior, se basan en una exposición que tuvo lugar en París el año pasado, bueno, al principio de este año, a partir del 11 de junio hasta el 11 de enero del año pasado, realizada en el Instituto del Mundo Árabe en París. Y es una exposición que me llamó muchísimo la atención porque es una exposición muy reflexionada, muy pensada y que ofrece una visión que no es puramente cronológica ni historicista, sino que le da la vuelta a un personaje tan complejo como el de Cleopatra. Concluí en la conferencia anterior que Cleopatra, última soberana ptolemaica, fue una jefa de Estado culta, políglota, estratega y profundamente pragmática, capaz de garantizar la prosperidad de su reino frente al poder creciente del Imperio Romano. La muerte de Cleopatra en el año 30 antes de nuestra era no marca únicamente el final de la dinastía ptolemaica, marca sobre todo el comienzo de una larga lucha por el control de su memoria. A partir de ese momento,
Cleopatra deja de ser un sujeto histórico activo y se convierte en un objeto de discurso. Su figura será reinterpretada, deformada, apropiada, reutilizada por culturas muy distintas, en función de sus propios valores, miedos y necesidades simbólicas. Mientras que sus súbditos egipcios y griegos la ven como una diosa viviente que garantiza la prosperidad del reino, los autores romanos, transmitiendo la propaganda del vencedor, la califican como la regina meretrix, es decir, la reina prostituta. En cambio, escritores árabes de la Edad Media la describen como una figura maternal, protectora de su pueblo, erudita y sabia. En Occidente, a partir del siglo XVI, con el Renacimiento, Cleopatra conoce un destino póstumo excepcional, a través de la literatura y las artes. La representación fantaseada de su muerte, constantemente reinterpretada, atraviesa los siglos en una larga cadena de obras que dialogan entre sí y que generan sin cesar nuevas Cleopatras después de Cleopatra. Esta conferencia se propone analizar este proceso centrado en dos grandes construcciones opuestas, como ha dicho Alejandro: la leyenda negra, elaborada fundamentalmente por Roma, y la leyenda dorada, conservada y transmitida por tradiciones alternativas que quedaron al margen del canon occidental dominante y la figura moderna de la reina Cleopatra. Intentaré desvelar algunos misterios fascinantes, como los baños de leche de burra, la aparición ante César enrollada en una alfombra, la famosa nariz, su famosa nariz, y la muerte por mordida de un áspid. Antes de entrar en materia, escuchemos a Cecilia Bartoli en el aria Tu la mia stella sei, de la ópera Giulio Cesare in Egitto de Händel, seleccionada como el resto de extractos musicales por la excelente erudita musical Catalina Leonarte. Pero primero intentemos responder a una pregunta más frívola. ¿Era realmente tan bella Cleopatra? Para la historiadora británica Mary Beard, las miles de representaciones de Cleopatra a lo largo del tiempo están basadas en una peligrosa serie de deducciones a partir de pruebas parciales o descaradamente poco fiables. Se sabe tan poco sobre ella que Beard sostiene que Cleopatra debería aparecernos hoy como la reina sin rostro. En Roma, a finales del siglo I a.C., existió un verdadero problema: retratar a Cleopatra. Los romanos no tenían ninguna razón para representar de manera favorable a una soberana egipcia convertida en enemiga pública. Además, Cleopatra no era romana, sino una reina extranjera, y como tal debía ser representada de forma negativa. Por ello, la mayor parte de imágenes que nos han llegado
sean textos, retratos o monedas, están marcados por la propaganda. Cleopatra fue asociada a la figura de Antonio, el traidor, y todo indica que se trató de una construcción ideológica más que de una realidad objetiva. No tenemos retratos de Cleopatra, pero sí pistas fiables sobre el aspecto que tendría basados en monedas, esculturas o descripciones. A partir de esas fuentes, algunos, bastantes historiadores coinciden en algo parecido a esta recreación, es decir, una persona de estatura probablemente baja o menuda, una constitución delgada, más bien fibrosa, un rostro alargado, una mandíbula bien definida, una nariz proeminente y aguileña y un mentón marcado. En realidad, los retratos más fiables son los que aparecen en las monedas acuñadas en Alejandría o en Chipre durante su reinado. En ellas, además de los rasgos faciales comentados, se muestra una expresión severa, una iconografía que se aleja del ideal de belleza femenina clásico y que probablemente buscaba subrayar su autoridad y legitimidad como soberana, su carácter. Siguen una estética helenística de poder, es decir, rasgos firmes de autoridad. No intentan idealizarla como una diosa perfecta y esto sugiere que Cleopatra quería proyectar liderazgo, no solo atractivo. Estas monedas, validadas por la reina, ofrecen un retrato que insiste en los rasgos considerados masculinos en la iconografía antigua, como esa firmeza de mentón o la rigidez del perfil, lo que refuerza esa idea de poder y de soberanía. Tenemos pinturas que posiblemente representen a Cleopatra. Se trata de un fresco procedente de Herculano, datado del siglo I después de Cristo, llamado el tercer estilo pompeyano, antes de la destrucción causada por la erupción volcánica del Vesubio. En un gran marco con un fondo pintado de negro se contiene un pequeño busto de una mujer de perfil. Su rostro y su cuello están pintados de blanco, su cabello es de color rojizo y el efecto bastante marcado no es muy distinto que el de un camafeo. Lleva una diadema pintada de blanco con un diseño geométrico y un pendiente con un colgante esférico, posiblemente una perla. El cabello de la mujer está partido en el centro y luego recogido hacia atrás y sujeto en un moño. Algunos mechones caen sueltos por delante de la oreja. Sobre la frente se representa un gran mechón de cabello similar al nodus que aparece en los retratos femeninos de finales del siglo I a.C. Antes he hecho un error. El gran ojo, rasgo de periodo ptolomaico tardío, la nariz larga, los labios carnosos, también son comparables a los rasgos de Cleopatra, tal como se observan en las monedas y en los retratos de otras reinas ptolomaicas. El efecto es algo más idealizado que en los retratos de las monedas, pero existen similitudes. La diadema sugiere que esta mujer es de condición real. Una comparación cercana a este retrato pintado se encuentra en los muros de la Casa del Huerto, en Pompeya. Representa igualmente un busto de una mujer enmarcada, lleva un collar y una banda de tela sobre la cabeza, quizá una diadema real griega de estilo helenístico. Esta casa contenía varias escenas de inspiración egipcia, de forma que el busto es idéntico al encontrado en Herculano y realizado en la misma época. Es tan similar al perfil de la Casa del Huerto que ambas obras, aunque procedentes de lugares distintos, podrían ser incluso del mismo pintor. La identidad exacta de esta mujer es un misterio, pero su parecido con Cleopatra podría ser casual y, sin embargo, los rasgos faciales, la diadema real y el peinado no hacen completamente descartable que se trate de una imagen póstuma de la famosa reina. Tenemos también estatuas. Estatuas atribuidas a Cleopatra VII presentan rasgos característicos que he comentado de la dinastía ptolemaica: rostro alargado, nariz proeminente, mentón marcado. Estos elementos no deben interpretarse como un retrato realista, sino como una construcción simbólica destinada a expresar el poder y la continuidad dinástica. Hoy, como he comentado, la mayoría de los historiadores coinciden en que no podemos reconstruir el verdadero retrato de Cleopatra, pero su imagen es el resultado de interpretaciones, de mitos y de manipulaciones. Pero aquí tienen una reconstrucción posible del retrato de Cleopatra a partir de un busto que no está claro que sea de la reina Cleopatra. Cleopatra también aparece representada como una diosa.
En Memphis, durante su propia vida, se celebraban regularmente rituales para despertar la estatua de culto del templo. En este contexto, Cleopatra, reina viva, aparece asociada a la imagen de la diosa Isis. Se trata de la diosa Isis, considerada como una divinidad protectora. Esta asociación simbólica refuerza su legitimidad como reina, como he dicho antes, y como heredera de la tradición faraónica. Se consolida así su poder divino y legitimidad como faraón ante su pueblo. Esta asociación estratégica la mostraba con el tocado y los atributos de la deidad, reina del cielo, de la magia y de la maternidad, posicionándose como la encarnación viviente de Isis en la tierra. Por tanto, como un símbolo de poder, al identificarse con Isis, Cleopatra vinculaba su reinado con la protección divina y el poder, diferenciándose de sus predecesores. Hace también propaganda política, usaba esta imagen para reforzar su estatus ante sus súbditos egipcios y adversarios romanos, presentándose como la nueva Isis. Para los que sepan leer griego, aquí se ve muy claramente que está escrito Cleopatra. Bien, y aquí vemos representaciones como diosa maternal. Se muestra amamantando a su hijo Cesarión, identificado en este caso con Horus, y proyectándose como la madre de la patria egipcia. Esta estrategia le permitió conectar con la tradición religiosa egipcia, utilizándolo como una herramienta de propaganda para fortalecer su imagen de resiliencia y de poder. Veamos un nuevo vídeo de ópera. En este caso es una obra de Sartorio, Giulio Cesare in Egitto también. El aria es Quando Voglio y la cantante Patricia Petitbon. Después de esta belleza de ópera barroca, vamos a dedicar un mini apartado para comentar la rutina de belleza de una reina egipcia en la época tolemaica. La supuesta belleza de Cleopatra, al igual que sus secretos de belleza, ha sido fuente de numerosísimas fantasías. No obstante, sigue siendo cierto que Cleopatra, como toda reina de la antigüedad, cuidaba mucho de sí misma y disponía para ello de objetos preciosos, así como de productos y ungüentos refinados. ¿Cuál sería ese ritual de belleza de Cleopatra? No tenemos su manual de belleza firmado por ella, pero sí bastante información indirecta por textos antiguos, hallazgos arqueológicos y prácticas egipcias que permiten reconstruir con bastante verosimilitud cómo cuidaba su cuerpo y su imagen. Para empezar, claramente el baño, en el que usaría agua con aceites y sales del Nilo para limpiar la piel, arena fina o arcillas para exfoliar y posiblemente miel o leche para suavizarla. La famosa historia de los baños de leche de burra, asociados a Cleopatra VII, no procede de las fuentes clásicas que narran su vida, sino que es una tradición posterior, que se fue construyendo con el tiempo. Habrían sido en realidad una práctica de la emperatriz Popea, la esposa de Nerón, si nos atenemos a los relatos de Plinio el Viejo en su obra Historia Natural. Nos dice que incluso viajaba con un rebaño de asnas para asegurarse el suministro. Me da la impresión de que esto nos resulta muy creíble a tenor de las grandes cantidades de leche que serían necesarias para tales abluciones.
Pero lo cierto es que con el paso de los siglos, Cleopatra se convirtió en símbolo de belleza y lujo oriental. Escritores y artistas posteriores empezaron a atribuirle prácticas cosméticas extravagantes. Y claramente la idea de un baño de leche de burra encaja perfectamente con esta imagen idealizada. La leche, incluida la de burra, contiene ácido láctico que tiene efectos exfoliantes suaves, es decir, que aunque la historia probablemente sea un mito, la lógica cosmética detrás no es descabellada. En cuanto a los perfumes y aceites, en Egipto el perfume no era un lujo opcional, sino que era parte de una identidad social y un símbolo de poder. Correspondiendo con la época en la que vivió Cleopatra, probablemente usaría aceites vegetales como la moringa, árbol de la vida, el sésamo o el aceite de oliva. Perfumes sólidos o ungüentos como la mirra, el incienso o la canela. Para cuidar la piel, sin duda se embadurnaría el cuerpo con cremas de grasa animal o vegetal, cera de abeja o resinas. Y seguro que hacía tratamientos especiales, como mascarillas con miel, la miel es antibacteriana, y ungüentos medicinales. Algunas fuentes antiguas atribuyen a Cleopatra tratados sobre cosmética, aunque no conservamos ninguno de esos escritos directamente firmados por ella. Fuentes antiguas afirman que sí que existieron esos textos y le atribuyen recetas de cosmética y cuidado personal. El médico griego Galeno, del siglo II después de Cristo, menciona obras atribuidas a Cleopatra sobre cosmética y farmacología. Por ejemplo, como un preparado capilar, atención a la receta, para fortalecer el cabello. Mezclar grasa con miel y aplicarla sobre el cabello para fortalecerlo. La grasa podría ser animal o un aceite vegetal y se usaría como una mascarilla nutritiva. También Aecio de Amida, del siglo VI, recoge recetas cosméticas atribuidas a Cleopatra en sus escritos médicos. Por ejemplo, una crema facial para embellecer el rostro. Tomar harina de cebada, leche y goma. Mezclar con miel y aplicar sobre el rostro. La interpretación es: la harina de cebada es un exfoliante suave, la leche, como hemos visto, contiene ácido láctico que renovaría la piel y la miel es hidratante y antibacteriana, por tanto es una receta sencilla y típica de la cosmética antigua. Otra receta, para el tratamiento de las manchas de la piel irregular, también citada por Aecio. Machacar altramuces, mezclarlos con miel y aplicarlos sobre la piel. Los altramuces tienen un efecto limpiador y exfoliante también, y la miel, como hemos visto antes, es suavizante. Estas obras no han llegado hasta nosotros como textos completos, pero sobreviven solo fragmentos o referencias indirectas. Es decir, sabemos que circulaban textos de Cleopatra, pero no podemos asegurar con total certeza cuándo eran realmente suyos o cuándo una tradición posterior. ¿Y cómo se maquillaba? En Egipto el maquillaje era un ritual estético pero también medicinal. Los ojos se marcaban mucho y se alargaban hacia las sienes con col negro, el col es galena, para delinear los ojos y proporcionar una protección solar pero también antibacteriana, además de estética. Las sombras verdes estaban hechas con malaquita machacada y en polvo y mezclada con grasa, y eso se utilizaba para los párpados. Para el rostro usaba polvos claros para unificar el tono de la piel y coloretes hechos con óxidos naturales, como el ocre rojo, por ejemplo. Y para los labios, el mismo ocre rojo mezclado con grasa para aplicarlo sobre la piel. En el fondo, nuestros lápices de labios actuales es grasa mezclada con pigmentos también, no se va mucho. Y en cuanto a perfumes, como he dicho antes, pues usaría ungüentos perfumados como la mirra, el incienso o el loto y aceites aromáticos aplicados sobre la piel y el cabello. ¿Y cómo sería su peinado? Sabemos que normalmente las egipcias de alta alcurnia utilizaban pelucas. El cabello de Cleopatra era cuidado por su altamente cualificada peluquera Eiras, o sea, ha llegado hasta nosotros el nombre de su peluquera, porque nos hagamos un poco a la idea de la importancia que tenía la imagen para Cleopatra. Los peines podían fabricarse de madera fina, de ébano, de hueso o de marfil, y tenían púas gruesas por una parte y púas más separadas por el otro lado, o sea, más finas y más gruesas, más separadas y más juntas. Para sus apariciones ante sus súbditos egipcios, seguro que habría requerido pelucas de aspecto algo artificial, dispuestas en ese estilo tripartito tradicional de cabello largo y liso.
También podría mostrar un corte recto, tipo bob, muy asociado a Cleopatra, aunque popularizado por el cine. Las pelucas estaban hechas de cabello humano, a veces mezclado con fibras vegetales, en general muy trabajadas, y podían incorporar trenzas más o menos simétricas, cuentas de vidrio, incluso adornos de oro. Una opción más práctica para el uso cotidiano era el funcional peinado de melón, en que su cabello natural era recogido por secciones que recordaban las líneas de un melón y luego sujetado en el cogote con un moño. Este estilo es característico de las reinas ptolomaicas como Arsinoe II o Berenice II y había caído en desuso en la época de Cleopatra y por tanto durante casi 2 siglos, pero Cleopatra lo recuperó. Sin embargo, es cierto que como tradicionalista e innovadora a la vez, llevaba una versión sin el fino velo que usaban sus predecesoras. Y mientras ellas eran rubias, como Alejandro, Cleopatra bien pudo ser pelirroja a juzgar por los retratos pompeyanos que he comentado antes. ¿Y cómo se vestía Cleopatra? La forma de vestir no era solo una cuestión de moda, era también una herramienta política cuidadosamente diseñada para proyectar poder tanto ante los egipcios como ante los romanos. La ropa egipcia de tradición faraónica son túnicas de lino blanco muy fino, el lino era símbolo de pureza y estatus, vestidos ceñidos al cuerpo y a veces y a menudo transparentes, prácticamente transparentes o plisados. Usaría frecuentemente el calasiris, es decir, el vestido largo y recto, y capas o mantos ligeros en las ceremonias oficiales. Como reina helenística, también pudo usar vestimentas tradicionales de origen griego, de corte más fluido y drapeadas como el quitón, la túnica griega suelta, o el himatión, el manto griego, especialmente en contextos diplomáticos con los romanos. Por tanto, sabía adaptarse según su público. En Egipto iría vestida con un estilo faraónico tradicional y ante los romanos probablemente tomaba una imagen más de tipo helenístico. Su vestimenta era, por tanto, teatro político cuidadosamente calculado. Y este sería su calzado de ceremonial y este el de ir por casa, más cómodo. Pasemos ahora a las joyas, clave en su imagen. Cleopatra, última reina de Egipto, combinaba tradiciones egipcias y griegas y romanas, como hemos visto antes en su imagen. Sus joyas no eran solo adornos, transmiten poder, divinidad y estatus. El oro en Egipto tenía un significado especial, asociado a lo divino y eterno, y las piedras preciosas como el lapislázuli, la turquesa o la cornalina daban también esa idea de estatus. Esto es lo que probablemente llevaba. Diademas y coronas reales. La diadema es el símbolo más importante como monarca helenística. Solía ser una banda de oro alrededor de la cabeza. A veces se combinaba con elementos egipcios, como en este caso, y lo siento, pero no se ve muy bien, lleva, si ven aquí arriba, lleva un úreos, es decir, unas serpientes, las cobras, la cobra sagrada egipcia, símbolo de protección y de autoridad divina. Pudo llevar igualmente esta delicada redecilla cubremoño que se conserva en el Museo Getty en Los Ángeles y que tiene una colección de joyas ptolemaicas impresionante, y este me ha llamado especialmente la atención. Llevaría seguro collares y pectorales, como este, el tradicional usek egipcio, típicamente hecho con oro, con vidrio coloreado o con piedras semipreciosas, pectorales con símbolos religiosos como los escarabajos o en este caso un halcón, o con dioses y jeroglíficos. Y también influencias griegas como estos collares de estilo helenístico con finas perlas y gemas y con estos colgantes tan característicos de la joyería helenística. En cuanto a los anillos, podría llevar anillos de sello con grabados, o sea, lo que se llama intaglio, es decir, un grabado hecho al revés para firmar documentos, motivos de dioses, símbolos reales, su propio retrato, o de oro con piedras preciosas, amatistas, granates, esmeraldas, en fin. En cuanto a los pendientes, muy a menudo de estilo helenístico, pendientes con colgantes, en este caso son colgantes del dios Eros. También muy valorados en la época. También pendientes con cabezas de animales, con piedras talladas, con formas geométricas. Toda esta joyería es muy típica de la época helenística.
Llevaría obviamente brazaletes y pulseras. Estas son de tradición egipcia, es decir, rígidas de oro macizo con incrustaciones de piedras duras, en este caso muy claramente de lapislázuli, o brazaletes en forma de serpiente asociados a la realeza y a la diosa Watjet, que se llevaban tanto en la muñeca como en la parte superior del brazo. Y en cuanto a amuletos, llevaría amuletos de todas clases, porque la egipcia era una civilización muy supersticiosa. En resumen, Cleopatra no tenía un estilo único, como hemos visto antes, en cuanto a su vestimenta, sino una imagen cuidadosamente construida en egipcia, incluyendo símbolos divinos y tradicionales, griega, más elegante, más idealizada y más tipo claramente helenístico. Mira, en este caso se ve ese velo que llevaban las reinas ptolemeicas anteriores, o una imagen muy política. Cada joya reforzaban su legitimidad como diosa y reina, como reina y diosa viviente. Cleopatra, por tanto, no se vestía para verse bien, sino para comunicar poder, legitimidad y divinidad. Su estilo sería elegante y sobrio de base, pero riquísimo en detalles y profundamente simbólico. Esto es lo más importante. Según Plutarco, su atractivo no era solo físico. Su ritual incluía una voz trabajada, una conversación brillante y una presencia escénica, es decir, que su belleza también era intelectual y política. Volvamos a los textos, que era el objeto inicial de esta conferencia. Las fuentes antiguas sobre Cleopatra están lejos de ser históricas en el sentido moderno del término y no deben tomarse al pie de la letra. Escritas a menudo mucho tiempo después de los hechos que relatan, reflejan tanto los prejuicios como los intereses de sus autores. La mayor parte de estos textos proceden además a menudo del mundo romano, es decir, generalmente hostil a Cleopatra, y la presenta como una reina oriental decadente y peligrosa. Es importante subrayar que los autores antiguos no buscaban una objetividad histórica, tal y como la entendemos hoy. Su propósito era con frecuencia moral, político o literario. Tras la victoria de Octaviano en Actio, ¿cómo se dice en español? Actio, y la anexión de Egipto, Roma se enfrenta a un problema político y simbólico, como he comentado antes. Cleopatra no ha sido una enemiga cualquiera, ha gobernado durante más de 2 décadas, ha negociado de igual a igual con los grandes líderes romanos y ha encarnado un proyecto político alternativo al de Roma en el Mediterráneo oriental. Para legitimar la victoria de Actio no basta con eliminarla físicamente, es necesario deslegitimarla retrospectivamente. En este contexto se constituye la llamada leyenda negra de Cleopatra, difundida por autores romanos o romanizados que escriben bajo la influencia directa o indirecta del nuevo régimen augusteo. En la Eneida, en el siglo I a.C., y que por cierto será la obra que leeremos en el club de lectura para este verano, o sea que trataremos en septiembre, que es la epopeya a la gloria de Roma y de Augusto, el poeta oficial del régimen, Virgilio, se hace portavoz del odio al Oriente, propio de los medios romanos tradicionalistas. No se detiene en la figura histórica de Cleopatra, pero la utiliza como símbolo de la decadencia oriental que amenaza la misión civilizadora de Roma. Marco Antonio aparece como el romano degradado por su unión con una reina extranjera, una mujer que encarna todo aquello que Roma rechaza. Es culpable de un crimen abominable, haber tomado en matrimonio a Cleopatra, una egipcia, pura propaganda del nuevo régimen. Horacio, por su parte, Horacio vivió entre el 23 a.C. y el 15 después de Cristo, fue amigo de Octavio y ahora convertido en el emperador Augusto y contemporáneo de los hechos, que es mucho más explícito. En su Oda 1, línea 37, describe a Cleopatra como una regina demens, una reina loca, y como una monstrum fatale, un monstruo fatal. La acusa de haber querido atacar a Roma con su rebaño insano de hombres infames. La presenta como una adversaria política no la presenta como una adversaria política legítima, sino como una anomalía peligrosa que debe ser eliminada para restaurar el orden del mundo.
Sin embargo, termina reconociendo su dignidad trágica. Por tanto, combina la propaganda con una imagen más humana. Y aquí se fijan varios rasgos esenciales de la leyenda negra. Cleopatra es extranjera, inmoral e irracional. Para el poeta Lucano, nacido en Córdoba en el siglo 39 a.C., es decir, después de la muerte de Augusto, en su obra Farsalia condena también a Cleopatra, pero en este caso la fascinación supera al odio. La reina es descrita como una sublime mujer oriental, maquillada y cubierta de joyas. César habría sucumbido a sus encantos irresistibles. Es una visión moralizante y negativa, heredera de esta tradición agustea. Cleopatra es peligrosa, pero también es irresistible. Esa ambivalencia contribuirá a la persistencia del mito. Suetonio, ya en el siglo I después de Cristo, endurece esta visión al presentar el poder femenino como una anomalía peligrosa. En su vida de Julio César, Cleopatra aparece como una presencia inquietante en Roma. Es una reina extranjera cuya cercanía a César provoca malestar en la élite y amenaza el equilibrio político. Al desplazar el conflicto del plano político al personal, Suetonio contribuye a deslegitimar su autoridad y a consolidar su imagen como figura problemática e inaceptable para Roma. Con Dion Casio, en su Historia Romana, hacia el 207 después de Cristo, es decir, ya con una distancia temporal importante, su relato de historiador romano en lengua griega, Cleopatra aparece como una excelente actriz, en plena posesión de sus facultades. Narra que usaba sus encantos como un arma de destrucción. Sus principales traits de carácter habrían sido su insatisfacción permanente, su arrogancia y su desprecio. El relato es detallado, con una fuerte retórica antioriental y prorromana, y consolida muchos estereotipos que llegarán a la tradición moderna. Por ejemplo, esta lámpara de aceite, que muestra a Cleopatra. Es una lámpara de aceite de la legión romana, es decir, de estas se debieron hacer miles y repartido por toda la legión. Y como ven, muestra a Cleopatra sentada sobre un falo y asentada sobre un cocodrilo. Es del final del siglo I a.C., o sea, entre el siglo I a.C. Primero antes de Cristo y primero después de Cristo, es decir, del reino de Augusto, es cerámica y, como decía, pues era una lámpara de la legión. Por tanto, la propaganda de Octaviano dirigida a quitarle la credibilidad a Cleopatra era de una rara obscenidad. La leyenda negra adquiere una forma más sistemática. Cleopatra es descrita como manipuladora, ambiciosa y seductora. Su capacidad política quedará reducida a su poder erótico. No gobierna, seduce, no negocia, embruja. Esta transformación es fundamental. El poder de Cleopatra deja de ser político para convertirse en sexual. La derrota militar de Marco Antonio se explica, pues, no por errores estratégicos, y claramente la batalla de Actio fue un error estratégico, sino por su sometimiento a una mujer. Vayamos a una fuente más fiable, como es Plutarco. Plutarco, que vive en el siglo I después de Cristo. Destaca que la belleza de Cleopatra residía menos en sus rasgos que en su encanto, su inteligencia y su dominio de la palabra y de la escena, cualidades que reforzaban su influencia política. Gran parte de la imagen que tenemos hoy de la reina procede de las vidas paralelas, de la obra principal de Plutarco, donde Cleopatra, desde una perspectiva moral y romanizada, aparece como una figura secundaria al servicio de los relatos sobre César y sobre Marco Antonio. Su objetivo no es describir en la historia en sentido estricto, sino ofrecer ejemplos morales a través de las vidas de los grandes hombres romanos. Al transformar una alianza política en un drama personal, Plutarco contribuye a esa visión ambigua. Cleopatra es presentada a la vez como soberana brillante y como figura peligrosa cuya influencia conduce a la caída de los héroes, una imagen marcada por testimonios parciales y claramente por la propaganda romana. Plutarco no inventa a Cleopatra, pero sí la convierte en un personaje.
El origen del relato sobre la famosa aparición de Cleopatra ante César enrollada en una alfombra procede de Plutarco. Cuenta que Cleopatra, para evitar sus enemigos en Alejandría y acceder a César, pidió a su sirviente que la introdujera a escondidas en el palacio. Y cito: Cleopatra, llevando consigo únicamente a Apolodoro el siciliano, embarcó en una pequeña nave y llegó al palacio por la noche. Como era imposible pasar desapercibida ante los guardias, se tendió a lo largo dentro de un saco de ropa de cama y Apolodoro lo ató y lo unió con una correa y lo introdujo hasta la presencia de César. Luego, esa imagen de la alfombra es una reinterpretación posterior, más teatral y más visual, que comentaré después. La leyenda de Cleopatra disolviendo una perla en vinagre procede en este caso del historiador romano Plinio el Viejo, quien relata en su Historia Natural, escrita en el siglo I después de Cristo, que Cleopatra apostó con Marco Antonio a que sería capaz de ofrecer el banquete más caro de la historia. Para demostrarlo, tomó una de las enormes perlas que llevaba como pendiente y la disolvió en vinagre y se la bebió ante los invitados. Este gesto impresionó tanto a Antonio que la apuesta quedó decidida, antes de que pudiera utilizar la segunda perla. Todo esto es materialmente imposible. Es cierto que las perlas están constituidas en gran parte por carbonato cálcico, que en vinagre, en un ácido, se disolvería, pero tardaría muchísimo en disolverse. Y además, si las perlas eran del tamaño que nos muestra la imagen, vamos, es imposible que se la pudiese beber como relatan o como muestran los cuadros. Más allá de la posible veracidad histórica, el episodio posee un elevado valor simbólico. Para los romanos, Cleopatra encarnaba el lujo oriental, la extravagancia y el refinamiento de la reina extranjera frente a la austeridad idealizada de Roma. La escena de la perla no solo ilustraba riqueza, sino también poder teatral y capacidad de fascinación. Con el tiempo, esta anécdota se convirtió en uno de los grandes mitos visuales asociados a Cleopatra y fue representada innumerables veces por pintores del Renacimiento, del Barroco y del Orientalismo hasta el siglo XIX. Volviendo a Plutarco, es también el autor de la leyenda sobre la muerte de Cleopatra. En la misma obra relata lo siguiente, y entendamos César como Augusto. Cito: Cleopatra envió a César una carta sellada y tras despedir a todos, excepto a 2 mujeres, cerró las puertas del mausoleo. César, al leer la carta y comprender por lo escrito lo que había sucedido, se sintió profundamente afectado. Primero intentó ir él mismo y después envió mensajeros apresuradamente. Todo había ocurrido con rapidez. Los hombres enviados encontraron a los guardias sin sospechar nada, pero al abrir las puertas hallaron a Cleopatra muerta, tendida sobre un lecho de oro y adornada con vestiduras reales. De sus 2 mujeres, Iras yacía moribunda a sus pies, y Carmión, ya tambaleándose y con la cabeza vacilante, ajustaba la diadema que coronaba la cabeza de la reina. Y cuando uno y otro de los enviados le dijo con ira: «Hermoso acto, Carmión», ella respondió: «Sí, muy hermoso, y digno de una descendiente de tantos reyes». Y apenas hubo pronunciado estas palabras, cayó muerta en el acto. Se dice que el áspid le fue llevado oculto bajo hojas e higos en una cesta, pues así lo había ordenado. Cleopatra, para que el reptil se prendiera en su cuerpo sin que ella lo advirtiera, pero cuando retiró algunas de los higos y vio el áspid, dijo: «Aquí está», y ofreciendo su brazo desnudo, recibió la mordedura. Otros, sin embargo, dicen que llevaba el veneno en un alfiler hueco escondido entre sus cabellos. Pero no apareció en el cuerpo ninguna señal evidente de veneno ni marca visible, aunque se decía que se encontraron 2 pequeñas punzadas apenas perceptibles en su brazo. Fin de la cita. Los historiadores actuales no comparten la teoría de la muerte por mordedura de áspid por las siguientes razones. Primero, un áspid egipcio es una cobra negra, símbolo real faraónico que mide entre 1,5 metros y 2 metros, con lo que difícilmente se podía ocultar en una cesta de higos. Segundo, la muerte por mordedura de cobra produce dolor y parálisis progresivos, dificultades respiratorias y convulsiones, y esto no cuadra nada con esa muerte tranquila y plácida que se nos describe. Y tercero,
Los propios autores antiguos ya dudaban de esta versión. De hecho, en esta imagen, que viene de una catacumba de la Vía Latina, se ve Cleopatra tirándose sobre una espada, que era también la forma de suicidio habitual de los romanos. Es probable que Cleopatra se envenenara, pero con otro tipo de veneno menos teatral que el áspid. Bueno, descansemos un poco de tanto trance con otro fragmento de ópera, en este caso el aria Piangerò la sorte mia del Giulio Cesare in Egitto de Händel con Sabine Delvieille. Como han podido ver, en este área expresa muy bien esa dualidad, porque la primera parte del área es triste, es lánguida, pero rápidamente vuelve a tomar cuerpo, vuelve a tomar una sección más rápida y más poderosa, y ya no llora, sino que afirma su fuerza y recupera su verdadera identidad de reina. Vayamos ahora a la difusión de esta leyenda negra del relato romano. La leyenda negra no se limita al ámbito estrictamente latino. Al final del siglo I después de Cristo, el historiador judío romanizado, que se expresa en griego, Flavio Josefo, en sus Antigüedades judaicas, Historia de los judíos, toma el relevo en la expansión de la leyenda negra de Cleopatra
y la presenta como devorada por la ambición y sedienta de riquezas, que habría cometido diversos crímenes y actos impíos. Esta visión se difunde en lengua griega y alcanza un público mucho más amplio. El relato romano se universaliza y se impone como la versión dominante de la historia. Es importante subrayar que este proceso no es neutro. Obviamente responde a una lógica de poder. La historia la escriben los vencedores y Cleopatra es una vencida y además especialmente incómoda, como he dicho antes. Pasemos a la Edad Media latina, en la que Cleopatra pasa de ser enemiga política a pecadora mortal. Durante la Edad Media occidental, la figura de Cleopatra se integra en el marco moral cristiano. Ya no es solo una enemiga de Roma, sino que es un ejemplo de pecado. En la Divina Comedia, tomo 1, canto quinto, Dante Alighieri sitúa a Cleopatra en el segundo círculo del infierno, dedicado a la lujuria. Entre las mujeres más criminales y malvadas, poi e Cleopatra luxuriosa, entre aquellos que sometieron la razón al deseo, condenados a ser arrastrados por un torbellino incesante. Por su parte, Giovanni Boccaccio, en su De Mulieribus Claris, colección de biografías sobre mujeres famosas publicada o escrita en 1361, dedica a Cleopatra el siguiente texto. Cleopatra, reina de Egipto, era de gran belleza y astucia, que cautivó a Julio César y después a Marco Antonio. Vivió en el lujo y el exceso y por sus pasiones llevó a la ruina a sí misma y a otros. Al final, cuando su poder cayó, eligió la muerte antes que someterse. Es decir, reconoce su grandeza y poder, destaca su capacidad de seducción, introduce una crítica moral clara, pero su final se interpreta como la consecuencia de sus actos. En resumen, en los dos casos el juicio ya no es histórico ni político, sino moral y ejemplarizante. Cleopatra se convierte en una advertencia, en ejemplo del desorden femenino, y aquí esta parte de leyenda negra se fija durante siglos. La historia sirve para ilustrar los peligros del deseo femenino descontrolado y el poder ejercido fuera de los límites considerados legítimos. Pero otras Cleopatras son posibles. La Cleopatra en la tradición medieval europea, por ejemplo la leyenda dorada, que son escritos que conocieron un enorme éxito en la Baja Edad Media, sobre todo la parte llamada de Hechos de los Romanos, que reúne relatos sobre César a partir de sus propios escritos y de los de Lucano, Salustio y Suetonio. Es una obra del siglo XIII y estas historias fueron traducidas al francés y a otros muchos idiomas europeos, adaptadas por los distintos autores a un estilo como de cantar de gesta. Un buen ejemplo es el relato que Geoffrey Chaucer escribe en La leyenda de las buenas mujeres al final del siglo XIV. Cleopatra se incluye en el apartado de las mujeres fieles en el amor. La describe así: después de la muerte de Antonio, la noble reina Cleopatra no quiso vivir más tiempo, sino que tomó una serpiente contra su pecho y eligió morir como hizo su amado. Cleopatra, por tanto, aparece como una amante fiel hasta la muerte, la califica como una noble reina. No se hace ninguna mención a sus habilidades como estratega, como diplomática, no se habla de la seducción. En resumen, no se habla de poder, sino de esa idea medieval clave, la fidelidad amorosa como virtud suprema. Aparece también citada en el Romance de la Rosa, el gran poema alegórico francés de los siglos XIII y XIV, junto a otras grandes figuras clásicas y también presentada como un ejemplo de pasión amorosa. La misma visión de ella se da en el libro de la ciudad de las mujeres, escrito en 1405 por Christine de Pizan, en francés, no en latín, y que menciona a Cleopatra entre mujeres célebres de la antigüedad. Esta obra es curiosa y especialmente interesante, ya que imagina una ciudad simbólica habitada por mujeres célebres y virtuosas de la historia. Construye esta ciudad de manera alegórica. Cada mujer ilustre aporta un ladrillo y cada historia fortalece los muros de la ciudad. Para Christine de Pizan, Cleopatra es la prueba de que las mujeres son capaces de gobernar con inteligencia, virtud y autoridad política en abierta oposición a la misoginia medieval. Para el siglo XV el libro, la verdad es que tiene ideas muy radicales.
Estas imágenes contradicen frontalmente el estereotipo de femme fatale y nos recuerdan que la memoria de Cleopatra nunca fue monolítica, como estamos viendo, sino plural y conflictiva. Estas dos visiones medievales son el origen de las dos Cleopatras, que veremos después tanto en música como en literatura. Como hemos estado escuchando, en la ópera barroca es seductora e inteligente, en el romanticismo se nos presentará como una heroína trágica y en la época moderna como un personaje complejo. Pero dejémonos de eurocentrismo y vamos a ver cómo trató la figura de Cleopatra la literatura árabe, copta. La imagen de Cleopatra VII en la tradición árabe y etíope medieval es radicalmente distinta a la transmitida por los autores romanos. Las fuentes orientales la recuerdan sobre todo como una gobernante sabia, una gran constructora, una filósofa y una protectora de Egipto. La primera gran reinterpretación aparece en el siglo VII después de Cristo en la obra del obispo Juan de Nikiu en su Crónica de Egipto, conservada en una traducción etíope. Describe a Cleopatra como responsable de enormes proyectos arquitectónicos en Alejandría, canales que llevaban agua del Nilo a la ciudad, un gran palacio en la isla de Faro y la construcción del Heptastadion, la calzada que unía la isla con el continente. Estas tradiciones fueron retomadas en el siglo IX por el historiador egipcio Al-Hakam, que atribuye a Cleopatra la construcción de una poderosa muralla alrededor de su reino con el fin de protegerlo de cualquier invasión. La reina, como figura maternal, asegura el bienestar de sus súbditos, los alimenta y los protege. Estas fuentes apenas mencionan su belleza o su poder de seducción. A partir del siglo X aparecen además otras tradiciones todavía más originales. Cleopatra se muestra como una filósofa y una científica. El gran historiador Al-Masudi, que vivió entre el 896 y el 956, en su obra Las praderas de oro, describe a Cleopatra como una sabia filósofa, cercana a los eruditos y venerada por los sabios. Le atribuyen tratados de medicina, filosofía, alquimia y ciencias naturales. Poco después, el erudito Al-Nadim, en la segunda mitad del siglo X, en su célebre enciclopedia Al-Firist, menciona incluso un supuesto tratado de alquimia, titulado El libro de la reina Cleopatra. Allí Cleopatra aparece dialogando con filósofos y sabios, convertida en una figura intelectual y maestra de alquimistas. Otras fuentes medievales árabes le atribuyen además escritos matemáticos, textos legales e incluso invenciones técnicas relacionadas con la alquimia. Durante los siglos XI y XII, varios geógrafos e historiadores árabes continuaron desarrollando esta imagen monumental de Cleopatra. Entre ellos destacan Al-Bakri, Al-Hamani, Al-Makriz, el gran cronista del Egipto medieval, y todos ellos admiraban la escala y la ambición de las obras constructivas atribuidas a Cleopatra. Ya en torno al año 1200, el autor Al-Khatib retoma las tradiciones del geógrafo Al-Idrisi y presenta a Cleopatra como una mujer amante de la libertad que prefirió la muerte antes de someterse a una potencia extranjera. Las reescrituras modernas nacen, digamos, de la visión de William Shakespeare y que representa el nacimiento de la Cleopatra moderna. En 1607, William Shakespeare escribe Anthony and Cleopatra, una de las representaciones más complejas e influyentes de Cleopatra VII en toda la cultura occidental. Con Shakespeare, Cleopatra deja de ser simplemente la seductora peligrosa de la tradición romana, la amante trágica medieval o la constructora científica protectora del pueblo de los egipcios medievales para convertirse en un personaje profundamente moderno y contradictorio. Shakespeare construye una Cleopatra llena de tensiones, apasionada y calculadora, vulnerable y orgullosa, amante sincera y estratega política. A lo largo de la obra oscila constantemente entre el amor por Marco Antonio y la necesidad de conservar el poder y la dignidad real. Por eso, muchos críticos consideran que Cleopatra es uno de los personajes femeninos más complejos de la obra shakespeariana. La reina aparece además como una extraordinaria actriz dentro de su propio drama, teatral, cambiante, imprevisible
y capaz de manipular emociones y escenas. Shakespeare parece admirar precisamente esa capacidad de transformación. De hecho, uno de los versos más famosos de la obra define perfectamente su magnetismo. La edad no puede marchitarla, ni la costumbre agotar su infinita variedad. Aquí nace la Cleopatra moderna, seductora, inteligente, inagotable y casi mítica. Pero el gran momento de la obra llega al final. Tras la derrota frente a Roma, Cleopatra decide suicidarse antes de ser exhibida humillada por Octaviano. En su escena final pronuncia unas palabras decisivas. Dame mi túnica, ponme mi corona, siento en mí anhelos de inmortalidad. En este instante, Shakespeare transforma completamente el significado de su muerte. Ya no es una víctima derrotada, sino una reina que elige su destino. Su suicidio se convierte en un acto de afirmación personal, una última representación teatral y una reivindicación de su dignidad real. Así, Shakespeare combina el amor absoluto heredado de la tradición medieval, el orgullo político de las crónicas humanistas y una nueva dimensión psicológica y trágica. Esta visión tuvo una influencia enorme en la cultura posterior. Las óperas barrocas que hemos escuchado están basadas en la obra de Shakespeare y vamos a ver esa influencia de Shakespeare hasta los románticos del siglo XIX. Vamos a escuchar ahora otro fragmento de la ópera Cleopatra de Massenet, ya mucho más moderno, que relata la muerte de Antonio. En la exposición se hablaba también de un texto que no he conseguido encontrar, de una autora italiana llamada Lucrezia Marinella, llamado La nobleza y la excelencia de las mujeres y los defectos y vicios de los hombres, escrito en 1600. Es una defensa feminista temprana e incluye a Cleopatra entre las mujeres injustamente tratadas por la historia. Interpreta su suicidio como un gesto de coraje trágico. Por primera vez, Cleopatra es defendida explícitamente como mujer de poder. En el siglo XVII, Blaise Pascal transforma a Cleopatra VII en un símbolo filosófico. En su obra Pensamientos, escribe una frase que se hará muy célebre. Si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, toda la faz de la tierra habría cambiado. Con esta afirmación, Pascal no está hablando realmente de la nariz de Cleopatra, sino de una idea mucho más profunda, el papel del azar y de los pequeños detalles en la historia. Según Pascal, los acontecimientos, aparentemente insignificantes, pueden alterar el destino del mundo. En este caso, Cleopatra había influido decisivamente sobre César y Antonio, afectando así al curso político de la historia romana, el final de la República y el nacimiento del imperio. La nariz se convierte entonces en una metáfora provocadora. Si Cleopatra hubiese sido ligeramente menos atractiva, quizá la historia hubiese tomado otro rumbo. Esta foto, y lo siento porque no se ve muy bien, es una obra que se hizo específicamente para la exposición del Instituto del Mundo Árabe. Es de una artista llamada Esmeralda Kosmatopoulos, griega, obviamente, nacida en 1981. Para hacerla, como ven, es un gran panel de pan de oro y eso que no se ve muy bien son pequeñas narices. Inspirándose en la célebre cita de Pascal, la artista reduce la evocación de Cleopatra únicamente a su anatomía. La obra consiste en 50 esculturas de narices de Cleopatra
tomadas de las representaciones más impactantes de la reina en la pintura histórica. De este modo, la artista pone de relieve el valor excesivo otorgado al aspecto físico en la construcción histórica de esta gran figura femenina. La frase que la hizo enormemente famosa porque resume una idea compleja con una imagen sencilla, brillante y fácilmente memorable. Desde entonces, la nariz de Cleopatra se ha convertido en una expresión clásica para hablar del impacto histórico en los pequeños acontecimientos y de la fragilidad del destino histórico. Nunca antes el cuerpo de Cleopatra había eclipsado de manera tan radical su acción política. Pasamos entonces al siglo XIX y a la erotización extrema. Alexander Pushkin, en Las noches egipcias, escrito en 1935, imagina a Cleopatra como una prostituta a la vez sublime y cruel. Tras ofrecer a sus clientes y amantes los placeres sensuales más intensos durante una noche, los manda a ejecutar, implacablemente al amanecer. Cleopatra se convierte en una fantasía erótica absoluta. No gobierna, consume. El mito sexual alcanza aquí unos extremos radicales. Théophile Gautier imagina la figura literaria de Cleopatra a finales del XIX, al igual que en la pintura. Se entrelaza, por tanto, el placer, la crueldad, el deseo y la muerte. En una noche de Cleopatra, escrito en 1838, la reina se metamorfosea en una mujer araña que mata a sus amantes tras una sola noche de amor, un icono del Oriente fantasmado. Y por llegar ya al final del siglo XIX, Georges Bernard Shaw, que popularizó en su obra César y Cleopatra de 1898 la historia de la alfombra, en la actuación escénica dice que Apolodoro desenrolla una alfombra delante de los pies de César. Cleopatra surge de la misma. Modifica entonces un poco la historia del fardo de ropa que nos había contado Plutarco, por razones dramáticas y escénicas, pero el resultado es una imagen visual tan potente que terminó fijándose en la imaginación colectiva. Conclusión. A lo largo de los siglos, Cleopatra ha sido muchas cosas: reina histórica, enemiga política, pecadora moral, soberana sabia, figura militar, concepto filosófico, fantasía erótica, figura reivindicada, etcétera, etcétera. Cada una de estas Cleopatras corresponde a una mirada distinta, a un contexto cultural específico y a una relación concreta con el poder. La leyenda negra nace del discurso del vencedor romano, la leyenda dorada sobrevive en las tradiciones marginalizadas. Comprender esta dualidad no es solo comprender a Cleopatra, es comprender cómo se constituye la memoria histórica, cómo opera la propaganda y cómo el género influye en la manera de juzgar el poder. Y vamos a ver ya el último fragmento, que es un vídeo de la muerte de Cleopatra, de Berlioz.
Por tanto, a partir de la constatación de esta dualidad es desde donde podremos pasar a la siguiente conferencia, del terreno a la leyenda, del terreno de la leyenda al del mito artístico. Y veremos más representaciones de Cleopatra del siglo XX, tanto teatrales como cinematográficas. Pero eso será para el mes de octubre. Muchas gracias. Pues, ¿alguna pregunta o algún comentario? Pues nada, te toca. Bueno, pues es el momento de hacer alguna pregunta o si alguien tiene algún comentario o alguna inquietud sobre la conferencia. Os he dejado momificados. ¿En qué momento aparece? Porque nos has comentado que Plutarco habla de lo de la cesta de ropa sucia, pero no aparece hasta el siglo XX la cuestión de Fíjate, de la alfombra. De la alfombra, porque luego Pero- es omnipresente. Pero claro, pero es porque, eso lo veremos en la siguiente conferencia, porque el cine es el que nos marca la imagen de Cleopatra. Entonces, todo lo que hemos visto en las pelis, ya sea la de Mankiewicz, o sea, pelis anteriores, eso es lo que tenemos en la retina y pensamos que es la vida de Cleopatra. Es el final del 19, el tema de la alfombra. Igual que la cuestión de la nariz que vemos aparecer en Asterix Obelix. Referencia impresionante, histórica como ya sola. Es cierto que cuando vemos las monedas muy marcada y que aparece desde los primeros Ptolomeos, que todos los Ptolomeos tienen una nariz muy importante, pero no aparece hasta Pascal, dicha en palabras. A ver, no, sí que aparece antes, de hecho sí que se habla de esos rasgos tan marcados y tan masculinos para una mujer, pero lo que pasa es que Pascal le da un giro, lo que hace es objetivar esa idea de la nariz, pero es distinto. Porque quizá también en las monedas se quiere marcar ese parecido con los Ptolomeos anteriores, lógicamente, para remarcar esa legitimidad dinástica, porque no olvidemos que al final la mayoría de los Ptolomeos se han ido cargando a Ptolomeos anteriores para llegar al trono. yo creo que la diferencia, o sea, aparte de la objetivación y de la idea, digamos, o de la idea brillante de hablar de la nariz de Cleopatra como elemento de cambio, de pequeño detalle que hace cambiar la historia, yo creo que es de los primeros que hablan de la belleza de la nariz de Cleopatra. Sí. Cosa que Asterix después evidentemente ratifica, pero... De la belleza de lo que se podría considerar una imperfección, aunque en aquella época las narices marcadas se consideraban belleza. Sí, pero si ves la diferencia entre las narices aguileñas, pero si ves la diferencia entre la nariz gruesa y aguileña y la nariz de la Cleopatra de Asterix, no tiene nada que ver. No, eso es cierto. No, de Miss Taylor o de Joseph Colbert, ¿sabes? Sí, pero porque el cine o el cómic cambian la escritura. Pero es verdad que en Roma, por ejemplo, y eso se menciona en varios momentos, les gustaban las mujeres con narices muy prominentes y marcadas.
Sí. Y los rasgos muy marcados. Y las mandíbulas también marcadas, bueno, los bustos cambian en todas las épocas, y no solo en cuanto al resto del cuerpo, también en cuanto a los rasgos faciales. Sí, la estatuaria griega ha hecho, hoy nos gustan, pero quizá no han gustado en otras épocas o quizá no gusten en el futuro. Es una cuestión. Marca el ideal clásico. Marca un ideal clásico, sí. Sí, sí. ¿Sí? De acuerdo, de eso tengo una cuestión. Cuando han salido las cuatro monedas, la verdad es que a mí no me parecen la misma persona. Y yo pienso, ¿es la misma Cleopatra o qué pasa con Cleopatras anteriores? ¿Podría ser No. reinas? En este caso está muy claro que esas 4 monedas están datadas, son de Cleopatra VII. Lo que pasa es que, claro, Son muy diferentes. bueno, tampoco tanto, ¿eh? No sé si el estado de conservación no es el óptimo, pero son de Cleopatra VII seguro. Con lo que, a ver si las encuentro rápidamente. Muy bien. A ver, aquí. De nuevo esos rasgos tan distintos, A ver, esta de aquí sí que tiene algo de diferencia de nariz. Hay que pensar que un magistrado monetario a veces nunca había visto a la persona cuando grababa la moneda, pero sí que había visto bustos y efectivamente tenía el permiso o la aceptación monárquica. Requería la aceptación, si no, no Sí, podía acuñar. Si no, no podía acuñar. Pero a veces nunca había visto a la persona o la había visto pasar. Y luego podía ser más artista o menos artista. Eso, tenía sobre todo la confianza para no robar. Y luego yo creo que la moneda de España de arriba está muy usada, está muy gastada. Sí. Lo ideal habría sido que sean de plata o oro, que son metales mucho más. Aquí es de oro, se nota, se conserva mucho mejor. Sí, esta se conserva mucho mejor que las de. Estas son de bronce y esa con una cantidad de cobre mucho más alta. Más blanda. Y eso se desgasta más. Pero al final, pues nos da una idea mucho más clara de lo que nos ha dado el cine. Es decir, era una reina griega. Y eso, que sí, que como ha comentado Agnès, evidentemente usaba políticamente su vestimenta, sus joyas, etcétera, para aparecer ante egipcios, para aparecer ante romanos y para aparecer ante. Pero era una monarquía reconocida. Entonces, eso no es la imagen que en general tenemos hoy en día, que es debida sobre todo al cine. Y que veremos en las siguientes conferencias, al cine, a la pintura, al cómic, etc. Porque Plutarco en Vidas Paralelas no la pone nada bien, ¿no? ¿no? Más bien no. Pero ahí es la intención, ¿no? Quizás más Claro. que la realidad de las cosas. Bueno, es lo que comentaba antes, que primero la realidad no sabemos cuál es, pero lo que sí que está claro es que hay una propaganda romana porque al final los romanos eran los dueños de ese mundo y una reina extranjera seduce a sus dos principales generales y, en fin, entonces tenía que ser un monstruo, o sea, no podía ser una reina normal y encima era extranjera, claro. No, bueno, Plutarco de Queronea vivió en Roma muchos años y luego vivió en Queronea en el siglo I después de Cristo, es decir, bajo dominio de los romanos.
y escribió para una sociedad griega y romana, pero bajo dominio romano. Entonces, que los romanos utilizaban la propaganda con mucha habilidad, o sea que eso no es un invento moderno, existía. Y acabó siendo ciudadano. Sí, sí, sí. Supongo que quedaría agradecido también estar en deuda. Y Augusto fue uno de los más hábiles propagandistas, fue de los grandes inventores de la propaganda imperial, que desde entonces se ha usado, vamos, se ha usado mucho de lo que él, si no lo inventó él, lo inventaron personas de alrededor de él, como por ejemplo en la Eneida. Vamos, es que La Eneida es propagandista total, ¿no? como ha dicho Anies, es algo que a partir de ahí se aplica mucho. Porque básicamente la mucha información que tenemos de Cleopatra de Vicas Paralelas, ¿no? Sí. Bueno, información o desinformación. O sea, los bulos no son un invento moderno. Bueno, pues si no hay más preguntas, voy a comentar las próximas actividades del museo. A ver, el sábado seguimos teniendo Tai Chi en el patio, pero va a durar ya poco. Sí, hasta el final del mes de junio. Hasta el final del mes de junio. Y luego volveremos en octubre. El día 11 de junio tenemos la conferencia de Antonio Penades, Nuestra deuda con Grecia. Luego, el día 18 tenemos la conferencia de Carlos Nicó sobre historia de África. El día 23 tenemos la conferencia de Javier Cacho, Antártico, de la barbarie a la esperanza. Y el 30 de junio Antonio Penades presenta su nuevo libro de viajes, que termina su trilogía sobre viajes a Grecia, presentación del libro Acrópolis. Y el 1 de julio tenemos el club de lectura del maestro Juan Martínez, que estaba allí, de Juan Chávez Morales. Y ahí terminaremos nuestras actividades hasta septiembre. Y les recuerdo que acabamos de abrir nuestra exposición sobre Roma en la sala contigua, y bueno, pueden ver todas nuestras actividades en nuestra página web. ¿Puede repetir el nombre del libro de lectura? Es Juan Martínez, que estaba allí, de Manuel Chávez Morales. Juan Martínez. Que estaba ahí. Sí. Y de todas maneras está en la web. No, pero... O igual no lo hemos puesto. No, yo creo que no está. Bueno, lo ponemos en breve. Y eso, y en las redes sociales, etc. Pues muchas gracias y buenas noches. Y les recuerdo que se pueden hacer A ver, yo no sé, mejor que no lo toque que igual no. Nada, esto se cierra y hasta acá. Soy Isabel Navarro, soy escritora. No sé si tiene calidad mi libro que acabo de publicar con éxito o no lo tiene, pero si lo tuviera me encantaría. Presentamos, a ver, presentamos novela histórica, ensayo histórico y libros de Libros de viajes. viajes. Y en general presentamos, antes de editarlo hay que decirnoslo con 2 meses de antelación. Vale, Porque si no, no vendemos. ya, en este caso no es. Hasta luego. No tiene como objetivo ser una novela histórica, pero sí que es verdad que es realista, transcurre en la historia del siglo XX, y claro, es un marco histórico real, político, social, es un retrato de la sociedad de esa época. No sé si se puede encajar. Tiene muchos componentes de thriller,
pero Lo que eso pasa es que nosotros queremos que antes de que se edite, primero que sea la primera presentación en Valencia. Es que, claro, si no, no vendemos. Y a ver, nuestro objetivo es sobre todo cultural, pero también, es hacer un poco de negocio. pues por lo menos que no nos cueste